Les doy la bienvenida al podcast que hablará acerca de la argumentación y los tipos de argumentación basados en una serie documental original de Netflix que se llama Cómo se convirtieron en tiranos, una historia que habla acerca de los personajes más importantes en el mundo, dictadores que lograron obtener el poder y millones de seguidores para seguir sus ideales. Personajes como Adolf Hitler en Alemania, Saddam Hussein en Irak, Idi Amin en Uganda, Stalin en la Unión Soviética, Muammar el-Gaddafi en Libia y así toda la dinastía de los Kim en Corea del Norte. Para empezar, vamos a mencionar que argumentar es un proceso que logra la transformación de pensamientos. Significa demostrar o justificar algo para mi conclusión. Consiste no solamente en crear un mensaje convincente, sino en además vender la postura del mensajero. Es muy curioso porque la serie nos habla en cada capítulo acerca de uno de estos personajes, pero finalmente concluyen un proceso que lleva a cada uno que termina por ser muy similar al proceso del otro. Es importante destacar en este momento que ese proceso consiste en organizar, ejecutar, entender y finalmente impresionar. Es justo aquí nuestro punto de partida. Aquí vamos a empezar por hablar qué significan cada uno de estos conceptos y cómo se pueden usar para lograr que muchas personas crean en nuestro argumento. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y esto se llama Argumentos para la Tiranía. Organizar es preparar una cosa pensando detenidamente en cómo voy a lograrlo. Consiste en poner sobre la mesa todos los detalles que tiene mi plan para poder ejecutarlos. Pero además, consiste en organizar un grupo de personas que me ayuden a lograr mi objetivo. Y finalmente, disponer de unos medios para realizarlo. Cuando hablamos de ejecutar, hablamos de realizar, hacer o efectuar. Es llevar a cabo una acción. En este caso, es llevar a cabo un proyecto, una ideología, un estilo de gobernar, una adquisición del poder. Y en este punto es muy importante poner sobre la mesa el concepto de entender. Entender es percibir y tener clara la idea que queremos proyectar. Lo que decimos, lo que hacemos y lo que sucede. Es descubrir el sentido profundo de lo que vamos a decir. Y para finalizar nuestra definición de los conceptos relevantes para lograr el poder, hablamos de impresionar. Esto tiene que ver con incomodar, con alterar mejor el estado de ánimo de una persona. Generalmente causa cierto grupo de sensaciones que tienen que ver con sorpresa, con admiración e incluso con miedo. Pero justamente ese es el detalle más importante. La impresión que tú generas es lo que está ligado con la reacción que tienen los seguidores hacia mí. Y ese es el gran secreto de estos dictadores que nos mencionan en Cómo se convirtieron en tiranos. Otro concepto importante que debemos abordar es lo que significa tiranía. Esta no es más que una forma de gobierno que simplemente quiere obtener resultados.
Claro, es un gobernante con el poder absoluto y total, que no lo limitan las leyes y que por lo mismo obtiene sus objetivos muchas veces o casi siempre de forma ilícita. Pero para acentuar en este caso, lo peor es que abusa de todo esto. Pero, ¿cómo se volvieron tiranos? ¿O cómo alguien puede convertirse en un tirano? Porque si nos remontamos a la serie, nuestro primer personaje a trabajar y a estudiar es Adolf Hitler. Y la historia cuenta que Adolf Hitler era un hombre joven, pintor, fracasado. Y entonces nos empiezan a dar una serie de tácticas, entre las cuales se encuentran creer en ti mismo como una de las más importantes. Y es que aquí debemos entender que argumentar no tiene solamente que ver con explicar una razón o justificar nuestra posición, porque argumentar también se enfoca en transformar pensamientos, en demostrar que lo que yo pienso es válido y que además es válido para todos los demás. Aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando hablamos de las claves de la argumentación, nos enseñan o nos explican que no podemos argumentar basado en las emociones. Sin embargo, hay que esclarecer que apelar a las emociones de los demás es un factor importantísimo a la hora de convencerlos de nuestro argumento. Entonces, retomando la historia, tenemos para concretar que Adolf Hitler era un soldado de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania se encontraba completamente perdida y en medio de una batalla, Hitler sale herido. Sin embargo, al ser un sobreviviente, se levanta lleno de indignación y de ira y empieza a creer en que la situación puede cambiar y en que la culpa era de otros. Este es el inicio del argumento que expone a una cantidad exagerada de población y empieza a trabajar para poder lograr transformar esos pensamientos. Su discurso se enfoca básicamente en unos pilares tales como la unidad y la raza. Y aquí empieza todo un proceso de verse como perteneciente al pueblo, capaz de convencer, de lograr la unidad entre todos los alemanes, y nos vende la indignación, nos vende el mensaje y evidentemente nos vende o se vende como mensajero. El único ser capaz de salvar a Alemania. Ahora, vamos a decir algo que es muy clave. Dentro de la argumentación es importante saber cuándo hablar. Esto consiste en tomar las falencias de la contraparte o el público que deseo convencer. Abro paréntesis. En Alemania, cuando Hitler salió a mostrar su liderazgo, ¿qué sucedía? La escasez de alimentos era impresionante, la gente aguantaba hambre y llega un hombre con una postura de liderazgo, de cambio, de progreso, y pues es casi lógico que una actitud tan raizal permita convencer a las personas de que todo va a cambiar. Hay que tomar en cuenta las claves de la argumentación. Cuando hablamos de esto, hablamos de que el lenguaje debe ser concreto, debe ser conciso, deben existir razones o premisas, conclusiones y representación de ideas. Nuestros dictadores tan mencionados en la serie consistían en agrupar todo este tipo de características y por medio de su discurso llevar a cabo un argumento de convicción. Sin embargo, no podemos olvidar que está lleno de otros factores como infundir miedo,
acudir a la propaganda, a la desinformación, a controlar la verdad y a censurar. Las dictaduras han sido a través de los años un simple argumento de analogía, que es cuando básicamente los elementos son muy parecidos y sus conductas se dan en un mismo patrón. Y justo aquí podemos hablar especialmente de la dinastía de los Kim en Corea del Norte. El padre de Corea del Norte, Kim Il-sung, y su hijo Kim Jong crearon un poder absoluto sobre Corea. Y es aquí donde vamos a ver cómo sostener el poder aún después de la muerte. Vamos a hablar de las tácticas de estos tiranos que llevan teniendo el poder durante 3 generaciones en Corea del Norte. Y es que la primera tiene que ver con el aislamiento de su reino. Es decir, yo tomo una muestra poblacional y la alejo completamente de todo y de todos. Como individuo, ¿qué puedo elegir? Pues no puedo elegir más nada que esa única opción. La censura es el mecanismo más efectivo para lograr esa única opción. En Corea del Norte no hay medios de comunicación, existe un único canal de televisión y de hecho todos los teléfonos se encuentran intervenidos. Además, no se puede viajar libremente, no pueden salir del país y no pueden salir sin un permiso exclusivo. Su táctica número 2 es lograr que el poder permanezca en su familia. Kim Il-sung era un hombre que poseía de varios hijos, por lo que dentro de sus pensamientos estaba establecer una especie de monarquía moderna que le permitiera tener un sucesor después de su muerte. Este tenía un hijo favorito que nacía del segundo matrimonio. Sin embargo, Kim Jong, que era hijo del primer matrimonio no tan favorecido, era ese hijo fiel, ese hijo obediente, y en medio de una gran crítica al Centro de Artes, simplemente se ofrece como director de este centro para poderle demostrar a su padre que podía llevar a cabo un rol de publicidad favorable para él. Es así como de este modo se convierte en un gran candidato a sucesor del poder. Finalmente termina por conseguirlo. Aquí es importante entender que no se trata solamente de conseguir el poder, sino de conseguir legitimidad. Esto lo logra únicamente reescribiendo su historia. Por ejemplo, él había nacido en Rusia, pero evidentemente eso no podía salir a la luz. Tenía que reescribir el lugar de su nacimiento. Así que elige el Monte Paektu como uno de los lugares más sagrados para Corea del Norte. Y aquí empieza un sinfín de fantasías, como por ejemplo que aprendió a caminar a los 3 meses de nacido, o como que por ejemplo aprendió a hablar a los 8 meses. Cosas que parecen ilógicas y seguramente nos causan risa, pero que finalmente terminaron por convencer a los demás, a sus seguidores, de que era un ser divino. A tal punto que se llegó a creer que era un ser tan perfecto que no producía ninguna clase de desechos y por lo tanto no necesitaba un sanitario. Es justo ahí donde todos los términos lógicos de la humanidad dejan de ser lógicos para comprenderse en términos de fe. Y es justo lo que Corea del Norte consideraba que sentía por la dinastía Kim: conceptos de fe. Tras esto nacen todos los procesos de inspirar los sacrificios.
Entonces es cuando se inventan que para honrar a Kim Il-sung después de su muerte y a todas las guerrillas que en este momento los defendían de los ataques estadounidenses, debían solamente comer 1 o 2 veces al día. Sin embargo, como siempre, los líderes están tomando los mejores vinos, están comiendo los mejores alimentos y bueno, llenándose de excesivos y costosos gustos. Entonces más adelante, para sostener el poder y demostrar su autoridad, empezamos a retomar el tema de las armas nucleares. Las armas nucleares son en este momento la espada de guerra de los norcoreanos. Y por medio de este proyecto se trasciende el poder. A partir del 2011 manda Kim Jong-un. Para concluir, es importante decir que este tipo de gobiernos se acercan mucho, en cierto modo, al gobierno que representa nuestro país. Por lo tanto, es de vital importancia aprender a conocer este tipo de argumentos que usan estos poseedores de la palabra, porque finalmente puede convertirse en un medio de manipulación. Esto es todo por esta vez, espero seguir acompañándolos en una próxima ocasión.